Bueno, y vamos a hablar con el economista ahora y director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munzo. Nacho, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Bueno, lo escuchábamos a Paganini recién, esta situación del precio de los combustibles, ¿cómo puede influir un nuevo aumento también en el caso de la inflación, por ejemplo, en el país? Claramente es una mala noticia, que viene desde el exterior con subas muy fuertes del combustible y Uruguay hace el mayor esfuerzo posible para mitigar esa suba, lo que ha sido histórico en nuestro país, ¿no? A través de la política de tarifas públicas de ANCAP, magia no se puede hacer, o sea, el precio del combustible a raíz de la guerra, pero también previo a la guerra venía subiendo mucho, habrá que buscar la forma, como se está tratando de hacer, de mitigar ese impacto interno, pero tampoco se puede tapar el sol con las manos, ¿no? Sí, el propio presidente de ANCAP y también el propio ministro en su momento habían señalado que había espalda de parte de la empresa estatal. De hecho, está el presidente de la República, lo había dicho, pero bueno, se está terminando esa espalda, ¿no? Se preveía que podía ser un trimestre más a lo sumo y ya antes de esa situación, y además porque los precios se van muy arriba, esta situación podría estar cambiando ya. Acá el concepto que uno debería mantener es que el esfuerzo se haga compartido, ¿no?, entre la población y ANCAP para poder mitigar la suba que pueda tener el combustible. Sí, claro, por eso mismo hay que ver qué espalda tiene ANCAP también, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas económicas? Porque vos hablaste recién de la guerra, del conflicto bélico. En el caso del combustible no es la única razón para que se vaya el precio del petróleo a como está hoy, pero ¿cuáles son las perspectivas de Uruguay respecto al alza de los precios? Porque se ha hablado mucho de cómo han subido los precios en general y se está hablando de posibles acuerdos para esta semana. Hay una preocupación natural importante sobre la suba de los precios, fundamentalmente de la canasta básica. Se están buscando medidas. Lo que sabemos, ¿no?, en base a la historia, en base a las evidencias internacionales, es que un acuerdo de precios es algo más que nada psicológico, de algún impacto político, pero que no tiene un impacto económico en el mediano y largo plazo, porque a la inflación no se la puede contener con acuerdos de precios, basta con cruzar el río y ver lo que pasa en Argentina, con historia de años y años de precios cuidados. O sea, sabemos que eso no funciona, pero también sabemos que es importante a veces dar señales de compromiso con la población en algunos productos relevantes, y ahí el esfuerzo puede venir por el lado impositivo, ¿no? Una reducción del IVA, como se está hablando en algunos productos, que obviamente no es reducir la inflación, pero sí es puntualmente bajar el precio de algunos bienes importantes de consumo a expensas de una menor recaudación fiscal, que obviamente es como todo, ¿no? Es la sábana corta. Uno se quiere tapar una parte y se quedan los pies afuera, y que habrá que ver cómo se mitiga el impacto negativo que pueda tener sobre las cuentas públicas, o por lo menos por una ventana de tiempo, ¿no? ¿Apuntás a esa medida en base a un decreto del Poder Ejecutivo o en base a acuerdos con las grandes mayoristas y demás? Los acuerdos sabemos que no son muy efectivos. Sí es efectivo bajar puntualmente algún impuesto, tanto como para algún producto de consumo como para el propio combustible. Como pasó con el asado, ¿no?, por ejemplo, que ahora se tomó esta decisión de sacarle el IVA. Sí, esa es una decisión que es unilateral, que es una decisión política del gobierno, política fiscal, que tiene consecuencias de aumento de déficit y que obviamente hay que ponderar si es el mejor momento de generar ese mayor gasto o menor recaudación. ¿Y qué plazos serían los que se podrían plantear? Bueno, esto depende de la duración que tenga el efecto. Estamos teniendo un impacto internacional que tiene efecto interno en precios que va a durar nadie sabe cuánto, ¿no? Porque si lo supiéramos, si alguien lo supiera, la situación sería distinta. Hay una gran incertidumbre por la guerra, por la duración, la profundidad que pueda tener, y eso tiene impacto en precios relevantes en Uruguay. Uruguay va a ir tomando decisiones en tiempo real. Bien. Bueno, pasó el referéndum ahora el fin de semana y la calificadora Moody's dijo que espera que continúe el proceso de consolidación fiscal en el Uruguay. ¿Usted comparte ese planteo? Bueno, en parte lo que acabamos de decir tiene efectos fiscales, ¿no? Si Uruguay busca una reducción de impuestos en algunos bienes para mitigar la suba de precios, va a tener un impacto fiscal. Nosotros pensamos que el esfuerzo que se viene haciendo en estos años para hacer sostenible la deuda pública, que el déficit fiscal deje de crecer como venía creciendo sostenidamente hasta la pandemia, y obviamente con la pandemia se incrementó, tiene que venir de la mano con una política de largo plazo, que es finalmente el principal causante de un déficit estructural del país, que es la reforma de la seguridad social, ¿no? Y eso es algo que el presidente de la República ha planteado que no va a ser dejada de lado, que asume el compromiso, y que en el fondo todas las calificadoras de riesgo que han aplaudido la política de austeridad que ha tenido este gobierno en materia fiscal también recuerdan
y con razón, que hay una reforma importante, que es la de la seguridad social, el aumento de la edad jubilatoria, para poder hacer sostenible en el largo plazo cualquier esfuerzo que se quiera hacer hoy de ajuste fiscal. Por lo tanto, el punto aquí para nosotros es dar señales de compromiso con las reformas necesarias que pueden permitir, y esto es importante, soltar un poquito el apretón en el corto plazo, pero tiene que venir de la mano de una señal de compromiso con la reforma que es central para la sostenibilidad del gasto público en el largo plazo. Bueno, hoy ya comenzó una reunión ahí a nivel legislativo, encabezada por la vicepresidenta de la República, en donde obviamente este tema, que creo que pasa a ser el prioritario ahora en cuanto a tratamiento legislativo, está sobre la mesa. Hace unos días cayó el dólar al menor valor que fue en 2 años, creo, el menor valor que se compara. ¿Qué motiva este comportamiento del dólar más allá de la situación bélica también? Bueno, hay un fenómeno que venimos arrastrando ya desde el año pasado, que es un debilitamiento mundial del valor del dólar por la política de emisiones. Imagínense que Estados Unidos generó una emisión de dólares que tapizó el mundo entero de dólares, y algo que es natural que algo que se duplicó en cantidad pierda su valor. Entonces el dólar vale menos porque hay mucho más dólares de lo que había hace 2 años atrás, porque Estados Unidos tuvo una política muy expansiva de emisión de dólares, de la maquinita de imprimir dólares, como nunca se había visto en la historia. Eso obviamente hace bajar el valor del dólar en todo el mundo, como lo estamos viviendo en Uruguay. Este es un proceso que podrá frenarse en la medida que Estados Unidos también tome medidas de suba de tasa de interés que están planteadas ante el problema inflacionario, porque la contracara de esta baja de la suba del dólar es la inflación en Estados Unidos, que es un gran problema para la administración Biden, que está tomando medidas, que quiere tomar medidas más fuertes y que está sobre el tapete permanentemente en la discusión internacional. Por lo tanto, hay que estar atentos a las medidas que se anuncien de parte de Estados Unidos más que las medidas internas. Sin embargo, también hay que tener claro que para Uruguay, donde hay una preocupación por la suba de los precios internos, un dólar bajo, un dólar que va a aprender, es funcional, ayuda a que no haya más presiones de suba de precios, por ejemplo, de los importados. Entonces, también Uruguay en algún sentido se favorece en perjuicio del sector exportador, claro, eso iba a ir, ¿no? pero eso favorece al consumo interno, para que no haya una mayor suba de la parte importada de la canasta de consumo, que es muy importante en nuestro país. Hay una parte buena, pero la pérdida de competitividad también para poder exportar bienes ese es un gran problema. Es un tema que no es nuevo, ¿no? Es un tema nuevo, no es solo el dólar la competitividad, sino que es una canasta importante de medidas que hay que tomar, claro, para que se pueda ser más productivo en el país, ¿no? Bueno, la economía uruguaya creció 4,4% en el 2021. Este es un efecto aparentemente de rebote de la pandemia. ¿Se puede plantear ese nivel de crecimiento el 2022, el 2023? ¿Entramos en un estancamiento y puede empezar a debilitarse ahora esa situación? Es un crecimiento de rebote difícil que se pueda replicar. Este año el crecimiento esperado por el consenso de analistas y por el gobierno es del entorno del 3%, que habrá que ver si se puede consolidar con este escenario de incertidumbre internacional, ¿no? Tengamos claro que Brasil, por ejemplo, rebotó el año pasado con un crecimiento muy fuerte y este año va a tener crecimiento prácticamente nulo. Entonces, Uruguay creciendo crece en parte también por un motor muy fuerte que tiene prendido, que es la tercera planta de celulosa en el centro del país, que está generando en este momento mucha actividad, y el sector agroexportador, que a pesar del dólar bajo, tiene precios de bienes, de alimentos internacionales que favorecen, y ha tenido también una conjunción de factores climáticos que han ayudado a tener muy buenas cosechas y van a hacerlas en los próximos días. Así que hay 2 motores fuertes, el sector agroexportador y la planta de celulosa, que están encendidos e impulsando un crecimiento de este año. Bien, Ignacio, contanos un poquito cómo fue la misión de Ceres en Dubái. Acabamos de llegar, fue una gran experiencia, fuimos con 25 empresarios de todos los sectores productivos, desde el agro hasta la tecnología. Fuimos a lo que nosotros insistimos hace mucho tiempo, a buscar nuevos mercados. O sea, empujamos a los empresarios a que lleven proyectos para que traigan inversores a nuestro país, a ofrecer nuestros productos, en un mercado que tiene enorme potencial, el mercado árabe. No solo Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, sino también Arabia Saudita y el resto de la región, tiene demanda permanente de nuestros productos y tiene altos recursos, altos niveles de ingreso y perspectivas muy grandes de crecimiento en los próximos años. Por lo tanto, pensamos, y por eso hicimos esta misión, impulsamos a 25 empresarios a acompañarnos la semana pasada en Dubái
para que vean con sus propios ojos, para que se reúnan y para que inicien este proceso que no depende del sector público, y eso es importante, no depende de un TLC como con China, porque no hay aranceles de ingreso, no tienen producción propia de alimentos, claro. por tanto hay complementariedades muy fuertes entre Uruguay, todo el resto de América Latina también, porque también como van los uruguayos, van nuestros vecinos de toda la región a buscar oportunidades de inversores que quieran venir a apostar a nuestro país para producir y vender, y que creemos nosotros hay un camino que no es simple, porque implica generar relaciones entre privados, de negocio, de confianza, de una cultura que a veces es un poco distinta, de estar a la altura, de saber que es un mercado muy atractivo y hay muchos otros países que también están yendo a buscar ahí, pero Uruguay tiene hoy, y esto lo vimos en persona, y es muy importante, una imagen internacional que hay que aprovechar. Bien. Tenemos en el mundo hoy una marca Uruguay que es muy respetada por lo serio, por la calidad institucional, que lo diferencia del resto de América Latina y de gran parte del mundo, y que eso lo tenemos que volver producto tangible en inversores que lleguen a poner recursos en nuestro país y generar empleo y mejorar en el fondo la calidad de vida en el Uruguay. ¿De qué rubros son esa veintena de empresarios que viajaron? Sector lácteo, agro, infraestructura, sector de viviendas, sector salud, la Asociación Uruguaya de Fútbol, viajamos bien. nosotros, el sector tecnología, todos los sectores productivos, hasta el entretenimiento, porque genuinamente hay interés en todo, porque lo que importa es la marca Uruguay que genere proyectos para que se invierta acá con un país chico, sí, pero confiable, con una visión que puede ser de largo plazo, que trasciende a gobiernos de turno. Eso vale mucho en el mundo actual y Uruguay lo puede ofrecer. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a ustedes. Ignacio, mucho con nosotros. La pausa, ya venimos.